Ignacio, bienvenido al Tercio Invisible, muchas gracias por estar aquí. Bueno, un placer, un placer. Ya había ganas, había ganas. Hoy quiero que los espectadores conozcan quién es realmente Ignacio, un chaval de tan solo 24 años. Y me llama mucho la atención porque con esa edad, mientras muchos están intentando ubicarse en la vida, tú ya estás tomando decisiones que afectan a muchas personas. Aquí no vamos a hablar de ruedas de prensa, no vamos a hablar de argumentarios y aquí vamos a hablar sin siglas. Si quitamos la política, si quitamos el cargo, si quitamos los focos, ¿quién dirías tú que es Ignacio Dancausa? Bueno, yo soy un chaval normal de Las Rozas que, bueno, por circunstancias de la vida me interesó la política y me interesó más que la política, el activismo, y luego ya entrar en políticas de la Complutense. Eso sí que fue, vamos, lo que hizo que dijese: aquí hay que hacer algo porque esto no está bien, lo que está aquí ocurriendo. Mis primeras semanas en políticas de la Complutense fueron las que me marcaron a decir, bueno, aparte es que esa universidad es un poco un manicomio, así que si quieres ahora entramos, sí. Pero fue lo que dije: aquí hay que entrar, hay que movilizarse, hay que hacer algo. Esta gente no puede en pequeña escala destruir la universidad y en gran escala destruir España. Al final es el mismo proyecto en distintos niveles, y eso fue un poco lo que me llevó hasta aquí. Porque liderar las nuevas generaciones del PP puede resultar un caramelito, pero también es un blanco de tiro. Dicen que es el nuevo azote de la izquierda universitaria y el guardián de las esencias de una generación Z que, según tú, no está perdida, sino que está despertando. ¿Cuál es tu día a día realmente? Pues mira, esa pregunta no se puede contestar porque cada día es distinto y eso tiene pros y contras. Yo, por ejemplo, soy una persona que yo sería incapaz de estar 8 horas sentado delante de un ordenador. Lo reconozco, no valdría para ello. Muchas veces que dicen: no, estos políticos que no podrían hacer lo que yo hago. Seguro que no, te lo reconozco, yo no podría estar 8 horas delante de un ordenador, pero hay días que tienes actividad por la mañana, días que tienes por la tarde, días que tienes por la noche, días que viajas. Yo también tengo días que estoy en Parla, días que estoy en Leganés, días que estoy en Alcalá de Henares, días que estoy en Madrid Centro, días que cenas fuera de casa. O sea, al final cada día es distinto. Para mí fue una complicación, simplemente hubo que adaptarse, ¿no? Pero tuvo su dificultad compaginarlo con sacarse la carrera, como te puedes imaginar, ¿no? Y yo entiendo que hay mucha gente que estudia y trabaja, y eso evidentemente es complicado siempre y es un gran esfuerzo. Pero es verdad que la mayoría de gente que veo que hace eso, a lo mejor o estudia por la mañana y trabaja por la tarde, o al revés. En mi caso era política todas las horas del día y estudiar cuando se pueda, por la noche, acostándome a las 4 de la mañana, y bueno, esa fue un poco... Por eso no te puedo responder sobre cómo es un día. Sí, porque no tienes ninguna rutina establecida. No hay ninguna rutina, y eso a mí me gusta tener ese movimiento, pero bueno, también tiene su complicación organizativa, logística, que tienes que marcar tus líneas. ¿Y cómo hace un chaval de tan solo 24 años, como antes decíamos, para que el exterior no le afecte y siga siendo fiel a sus ideas y a su concepto? Bueno, yo las críticas constructivas las escucho. Luego el tema de los insultos y todo esto en redes sociales, hay mucha gente que dice: yo no lo leo. Yo sí lo leo, sí yo lo leo todo, pero es verdad que me lo tomo con mucha calma. Muy pocas veces te llegan críticas constructivas con educación: pues no me ha gustado esto que has dicho, no tienes razón por esto, por esto y por esto. Eso se agradece, la verdad. Yo la verdad que lo valoro bastante. Eso sí que siempre intento contestar también, rebatir cuando considero que tal, pero lo leo todo. Pero evidentemente a mí es que no me afecta. La mayoría son insultos tópicos, no te conocen, te insultan un poco también por la organización o por terceros que están en la política, ¿no? Que realmente no tiene nada que ver conmigo. O sea que... ¿Y qué haces para morderte la lengua y para no contestar a esos haters que te...? Bueno, tampoco, o sea, yo tampoco soy muy leñero, o sea, no tengo esa necesidad de contestar, de rebatir. Si el perfil es falso, pues qué necesidad hay. Todos son tópicos al final, ¿no? Mira el niñato del PP, Nini, que no ha hecho nada con su vida, sí, y esto al final, pues como yo sé que no es verdad, y en el fondo sé que no es verdad, pues ¿para qué vas a darle importancia, ¿no?, a esa persona? A mí una cosa que sí que me ha sorprendido muchas veces es la gente, lo que elabora esos insultos y lo que investiga. A mí es verdad que me honra un poco el decir:
se han preocupado. Le has dedicado tiempo, ¿sabes? Sí. O sea, por ejemplo, hay un bulo bastante extendido de que mi madre es Lola Ancausa, la presidenta de Bankinter, o mi abuelo es Fernando Ancausa, que fue alcalde de Burgos durante el franquismo. Y no se une ningún lazo. Y yo he visto hilos de Twitter larguísimos hablando de los vínculos de mi familia con el franquismo. Muy bien. Y digo, joder, le has dedicado una cantidad de tiempo a documentarte. A documentarte, pero encima es mentira que me encanta. Sí, sí. Porque dentro de todos estos apodos que te ponen o todos estos haters que te llaman el cachorro de Ayuso. Eso me encanta. Ese te encanta. Sí, ese cachorro de Ayuso, el fijo de las Rozas. Me encanta lo de cachorro Ayuso, el país dice ojito derecho, ¿no? O sea, dice ojito derecho Ayuso en la juventud. Y lo hablaba una vez con Quintana Paz, que Quintana Paz es un filósofo conservador, ¿no? Y decíamos, joder, al final los haters son los que más te ensalzan, ¿no? Porque, por ejemplo, a él una vez en un cartel de un scratch, esto ocurrió porque a él le rotulaban como referente intelectual de la extrema derecha. Y decía, joder, es maravilloso cómo esta gente que se supone que te está atacando, cómo te está ensalzando, ¿no? Sí. Y en este caso es un poco lo mismo. Que ¿sí? hablen bien, los tuyos no hablan tan bien de ti nunca, nunca. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Sí. ¿Cuál ha sido el marrón más grande que has tenido que solucionar para que luego en la foto oficial no haya aparecido, aquí no ha pasado nada? Bueno, nosotros grandes marrones, bueno, yo he tenido marrones, por ejemplo, hubo uno que encima fue un bulo, que ese sí que lo tuvimos que solucionar, que fue que dijeron que amañamos las elecciones a rector de la Complutense, lo cual es mentira, lo publicó el diario El País, ahí sigue el artículo, se les ha demostrado que no es así, no les ha dado la gana de rectificar. Ese fue uno de estos, digamos, escándalos, ¿no? Que claro, de hecho, El País publicó que me había detenido la policía, ¿no? En el proceso electoral, lo cual es mentira. Subí una foto al gimnasio en ese momento, no pasó absolutamente nada, pero sí que fue de esos momentos como decir, vale, te están dando por todos lados en la prensa y lo tienes que apagar. Pero bueno, eso estuvo muy bien, yo estoy muy orgulloso de haber ganado limpiamente las elecciones de la Complutense, haber evitado que los podemitas gestionen 900 millones de euros al año, que al final es de lo que nos estábamos jugando en las elecciones a rector de la Complutense, y bueno, yo entendía que tenían que mancharlo de algún modo, pero bueno, ese fue un momento de, digamos, de crisis que hubo que gestionar, importante, sí. Qué interesante, Ignacio. Y de repente eres capaz de llenar un auditorio entero con cientos de personas con Isabel Díaz Ayuso a través de la Academia de la Juventud. ¿Qué es la Academia de la Juventud? Cuéntanos. La Academia de la Juventud madrileña es nuestro campus anual. Nuestro primer año que yo llegué éramos 90 chavales, el año pasado éramos unos 150, este año pasamos de 700 jóvenes por ahí, o sea que a ver el año que viene a cuántos conseguimos reunir. Y bueno, al final es un campus donde nos encerramos para planificar toda nuestra acción política, también para prepararnos, para formarnos, para participar y escuchar a ponentes de lujo. Y una norma que nosotros tenemos, que esto es algo bastante que no se suele hacer en los partidos políticos, es que nosotros no invitamos a políticos. Nosotros tenemos una apertura y un cierre, donde vienen, digamos, los políticos a hacer, ¿no?, la apertura y el cierre, y todos los talleres, todas las charlas, toda la formación es con gente de fuera. Bueno, este año tuvimos a Vito Quiles, tuvimos a Pedro Herrero, tuvimos a María San Gil, tuvimos a Andrés Rocarrey, que fue un lujo absoluto, si quieres ahora entramos, pero siempre traemos gente de fuera para al final para darte una visión distinta, que te aporte, porque sí, hombre, pues yo podría traer a los políticos del PP a que nos digan lo buenos que somos, lo bonitos que somos y lo bien que lo hacemos. Para adentro otra vez. Claro, pero yo creo que aporta mucho más traer gente de fuera al final que aporte, pues mira, Vito Quiles en el tema del periodismo y de la comunicación, Andrés Rocarrey en el tema de los toros, de la libertad, de la cultura, de la hispanidad, o sea, muchos temas muy interesantes, ¿no? Y bueno, el año que viene tendremos que superarlo, porque este año, cada año vamos a más y ya tenemos ideas para el año que viene. ¿Y qué te llevó, Ignacio, a generar esa idea? ¿Qué pretendías o qué pretendes conseguir con la Academia de la Juventud? Pues hacer un gran evento de jóvenes, hecho por jóvenes y para jóvenes, donde hablemos los jóvenes. Es muy redundante, pero es verdad que a veces en nuevas generaciones simplemente, ¿no?, parece que replicamos lo que dicen nuestros mayores, pero yo pienso y defiendo que somos los jóvenes los que tenemos que hablar, los que tenemos mucho que aportar en la política y en la sociedad, y fue un espacio para nosotros, para que participemos, para que influyamos tanto a nivel interno dentro del PP como en la sociedad, como en la calle, y al final pues hay que canalizarlo a través de algún tipo de evento, de foro, y bueno, el año pasado, o sea, este año han pasado 700 jóvenes,
y los impactos en redes sociales han ido bastante bien. El año que viene tenemos que superarnos, sí, sí. ¿Y a través de redes sociales os llega mucha juventud? El 90% de nuestra comunicación, actividades a través de las redes sociales. Al fin y al cabo, los medios de comunicación tradicionales, yo no quiero hablar mal de nadie, no me quiero meter, pero es verdad que solo nos contactan para cosas malas, ¿no? Si alguien se ha enfadado, si alguien quiere hablar mal de alguien o intentan buscar algún tipo de enfrentamiento interno, te llaman. Luego hacemos muchas acciones, incluso ponemos en marcha muchas políticas a través del gobierno de Ayuso, hacemos notas de prensa para dar visibilidad a nuestra acción y no nos lo compran nunca. Nada, nunca. Claro, o sea, nosotros a través de los medios yo me he dado cuenta que solo podríamos tener altavoz o salir por cosas malas, ¿no? O por cosas internas que no aportan absolutamente nada, y para las cosas buenas nos cuesta mucho salir en prensa. Por eso nosotros, redes sociales, todo lo transmitimos a partir de ahí. Al final, nosotros con una cámara directamente con millones de jóvenes todos los meses, y bueno, esa es nuestra... Yo no me cierro al tema de los medios de comunicación. Cualquier medio de comunicación que se interese por nuestra actividad, más que bienvenido, faltaría más, pero es verdad que nos dimos cuenta que era un desgaste, ¿no? El tema de trabajar las notas de prensa, intentar, ¿no?, estar en los medios de comunicación, que luego no daba sus frutos, y nos centramos muy mayoritariamente en las redes sociales. Me comentabas antes que habíais tenido de invitado a Andrés Rocarrey, y bueno, pues como se llama el Tercio Invisible, siempre metemos una pinceladita del mundo del toro. Muy bien. Y quería preguntarte por ese encuentro. Fuiste capaz, como decíamos antes, de llenar el auditorio con Isabel Díaz Ayuso, que es un gran mérito, pero quien conozca a Andrés también es un mérito llevar a Andrés Rocarrey y sentarse a debatir con la máxima figura del toreo mundial. ¿Cómo conseguiste que Andrés te apoyase y formase parte de un encuentro así? Pues te tengo que decir que en menos de una hora estaba cerrado. Levantamos el teléfono. La enhorabuena. No, levantamos el teléfono, hicimos la propuesta, evidentemente pues lo hablaron, lo valoraron, y en menos de una hora confirmaron, lo cual, oye, yo creo que mucha valentía también por parte de Andrés, porque bueno, al final estás muy expuesto a las críticas, gente muy sectaria, y no se lo pensó demasiado. Dijo, joder, un encuentro con jóvenes donde puedo hablar con ellos, donde me van a poder hacer preguntas, donde voy a poder conectar. Y la verdad que me ha parecido un lujo impresionante tratar a Andrés y conocer a Andrés. Yo evidentemente le seguía, pero no había tratado, personalmente no había tratado con él en mi vida, y me ha parecido una persona muy, no sé, muy predispuesta a estar con los jóvenes, a influir en los jóvenes. Eso te iba a preguntar, ¿qué crees que aporta Rocarrey en vuestra generación? Pues mira, una de las cosas que me sorprendieron del acto es que había muchos chavales de unos 12, 13, 14 años. Tan jóvenes. Nosotros lanzamos evidentemente una convocatoria, ¿no?, un difundido de la participación de Rocarrey, y hubo muchos chavales de 12, 13, 14 años, ¿no? Que yo, incluso estás hablando que yo soy muy joven para hacer muchas de las cosas que hago. Yo con 12 años, vamos, no quería saber nada de todo esto, lo que estoy ahora, ¿no? O sea, lo único que me preocupaba era Cristiano Ronaldo, que metiese muchos goles y poco más. Y muchos chavales muy jóvenes, y creo que es importante relacionarlo con el buen momento que vive la fiesta de los toros, porque yo recuerdo hace 8 años, 10 años, que había calado el discurso este de los toros van a desaparecer no porque lo prohíba el gobierno, sino porque la gente está dejando de ir. En especial los jóvenes no están yendo, solo van abuelos. Cuando esa generación ya no puede ir a los toros, van a desaparecer. Y yo creo que aproximadamente desde la pandemia, al salir de la pandemia, que yo creo que coincide también un poco con el momento de la carrera de Andrés, que ha despuntado, las plazas están llenas de jóvenes, pero ya no solo las ventas. Tú vas a cualquier plaza de España y muy mayoritariamente lo que ves son jóvenes. Y eso, bueno, muestra que la fiesta está viviendo un momento dorado, muy bueno, un resurgir muy bueno. Es verdad que hace 7, 8 años no podíamos decir lo mismo. Es verdad que las plazas estaban más vacías, y estos son datos, pero los jóvenes, no sé, tienen muchas ganas de ir a los toros. Pues me alegro que lo veas así, porque al final nosotros que estamos como más metidos en este mundo, pues nuestra opinión al final o nuestra visión pues queda un poco... Pero una persona como tú, que no está al 100% metida en este mundo, que lo vea así, pues la verdad que es de agradecer. Siguiendo un poco con Andrés, te quería preguntar, ¿es el político quien quiere atraer al torero o es el torero que
en un momento dado le interesa meterse en un fregado político? Bueno, a nosotros nos interesaba por lo que podía aportar a los jóvenes y a nosotros, ¿no? Aprender de un referente como él. Y hablamos de libertad, hablamos de cultura, hablamos de la fiesta de los toros, hablamos de hispanidad, también hablamos del momento que está viviendo en la Comunidad de Madrid y que porque él al final 3 días antes anunció que era cartel de San Isidro. San Isidro, es verdad, la imagen de San Isidro. Se anunció 3 días antes y eso evidentemente se habló mucho del tema. Andrés es una persona que no solo es muy valiente por ponerse delante de un toro, que yo le tengo un respeto impresionante a todos los toreros, que yo veo una vaquilla y ya ¿Estás corriendo? y vamos, salgo corriendo, sino que también es muy valiente fuera del albero porque dice lo que piensa sin medir demasiado las consecuencias que pueda tener, y creo que eso también es digno de admirar por su parte, porque vemos como muchos artistas, futbolistas, cantantes, sí que miden mucho sus palabras por miedo a sufrir represalias de este gobierno, también a lo mejor con las empresas o con las marcas que le patrocinan, y Andrés en este sentido dice siempre lo que piensa, y yo creo que a nadie se le escapa que este gobierno también con las personas que no le bailan el agua toma medidas y toma represalias, y podríamos poner muchísimos ejemplos, pero Andrés ha sido muy valiente, también como muchos otros toreros y muchos artistas. Muchos están callados por miedo a las consecuencias, pero yo veo como cada vez más están van surgiendo, saliendo un poco, es verdad. Van saliendo y yo lo celebro. Sí, y cada vez hay menos que lo critican también, porque antes salía alguien y ya enseguida, pero es verdad que cada vez hay más. Y especialmente con el tema de los toros. Comentábamos como hace 7-8 años la fiesta de los toros no estaba viviendo su mejor momento, y eso es un hecho. Y además es que no veías nunca, por ejemplo, a un artista de otro sector en la barrera de las ventas. Sí, es verdad. Porque eso le podía suponer consecuencias. Yo vi cómo empezaron a lo mejor Nacho, el futbolista del Real Madrid, Ceballos, Carvajal. Yo creo que abrieron un poco la veda. O sea, incluso llegamos a ver a Dwight Howard, uno de la NBA, ¿no? Sí, es verdad, en el Callejón de las Ventas. En las ventas. Sí, pues es un puntazo, ¿eh? Pero bueno, se ha abierto la veda y eso está muy bien. Sí. Hemos estado hablando, Ignacio, de este encuentro, de Isabel Díaz Ayuso, de Andrés Rocarrey. ¿Tú eres consciente de toda la conversación que ha generado ese encuentro fuera de la academia? Pues no lo sé. Yo lo vi en las noticias luego, en Telemadrid. Sí. Le dijo, la presidenta Ayuso le dijo a Andrés, eres muy valiente por lo que haces, y Andrés le responde, tú también eres muy valiente con lo que haces. Qué bueno, sí. Y la respuesta se hizo muy viral porque dijo, Ayuso respondió, bueno, nuestra diferencia es que los toros son nobles. Al final a lo que yo me enfrento no tienen la misma nobleza que el toro. Pues mira, eso lo había escuchado. Y la respuesta esa se hizo muy viral. Pues no sé muy bien lo que ha generado. Yo sí que vi en redes sociales una respuesta muy positiva de gente del mundo del toro, también de gente que apoya a la presidenta o que simplemente defiende la libertad de ir a los toros. Pues le ocurre a mucha gente no le gusta ir a los toros, por lo que sea, pues porque es respetable, igual que yo no voy demasiado al teatro o no voy a otras cosas, pero no por ello quiero que se prohíba, solo porque no me guste. Y eso mucha gente lo valora positivamente, aunque ellos no sean muy taurinos. Yo tengo muchos familiares que no van a los toros porque no les gusta, pero lo respetan y lo apoyan y valoran también este tipo de posiciones valientes. Habéis convertido, Ignacio, el mundo del toro en una bandera generacional. ¿Es rebeldía real o es estrategia? No, es rebeldía real. Además, mira, yo por ejemplo, el tema este de los nombres de las generaciones, la generación Z, los millennials, los X, es una nomenclatura que a mí nunca me había gustado, nunca la he utilizado porque no había tampoco en la mayoría de gente, no hay mucho sentimiento de pertenencia, pero yo sí que estoy viendo en la generación Z, que es mi generación, como somos una generación bastante rebelde, como los únicos tintes autoritarios que hemos sufrido son los de una izquierda censora, woke y puritana, que nos dice lo que tenemos que hacer. He visto cómo mi generación hemos respondido de forma de que no queremos saber nada de eso, con ese componente de rebeldía, y eso se traduce de muchas maneras. Se traduce, evidentemente, políticamente, lo estamos viendo en los resultados de las encuestas. También los jóvenes más que nunca van a misa. Somos la generación que menos alcohol bebe de los últimos 100 años desde que hay registros. También la generación que está volviendo a ir a los toros. Y bueno, yo creo que somos la generación en este sentido. ¿Tú crees que la derecha ha ganado la batalla en Madrid o la juventud es demasiado volátil para cantar victoria? No, la juventud
la juventud es la que está salvando España. Tú ves los datos y al final son los boomers y son otras generaciones las que votan a la izquierda. Son gente que votaba a Felipe González y esa gente no va a cambiar su voto pues porque lo lleva haciendo 40 años y es muy complicado que cambien el voto. Y es la generación Z, somos nosotros, los primeros votantes, también la gente de menos de 35 años, los que estamos votando en masa a la derecha y yo lo celebro, porque es lo que te digo, yo lo he vivido, o sea, yo he ido a un colegio católico en Las Rozas de Madrid, que nadie puede sospechar de que eso es un entorno especialmente de izquierdas y especialmente progre, y yo he recibido charlas de feministas con el pelo morado a darnos la turra política de izquierdas. Y si eso lo he visto yo, lo he sufrido yo, en ese contexto, no me quiero imaginar otros chavales en otro tipo en otras zonas, sí, en otro tipo de institutos o de colegios, y eso al final ha creado una respuesta, vamos, todo lo contrario a lo que pensaban. Sí. Y yo creo que también soy el vivo ejemplo de haber ido a políticas de la Complutense, de que a mí la primera semana de clase me dijesen, espero que nadie en mi clase sea monárquico, y cosas así, ¿no?, que yo escuchaba. Y al final lo que ha conseguido es que yo me movilice más que nunca precisamente contra todo ese tipo de gente y a favor de otros ideales y otros valores, y eso al final es lo que ha ocurrido en mi generación, que hemos sufrido esa turra política totalitaria en las películas, en los colegios, en absolutamente todo, y nos hemos cansado. Y hablábamos un poco, Ignacio, de la academia, pero al margen de la academia una cosa es sentarse con estas personalidades en un momento concreto y otra cosa es moverse todos los días con un núcleo de poder. Lo tuyo no es algo aislado, lo tuyo es constante. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido sobre cómo manejar el poder siendo tan joven? Bueno, yo creo que es ser prudente, que eso es algo, estoy diciendo que yo soy muy joven, porque tengo 24 años, pero yo entré aquí con 21. O sea que te puedes imaginar, creo que hay que ser prudente, creo que hay que también tener paciencia, que muchas veces en política y entiendo también en la vida las cosas las queremos para allá y no siempre las cosas pueden ser para allá. Yo no sé, yo imagino que cuando pase esta etapa lo miraré, ¿no? Todo este tipo de cosas. Ahora, pues no sé, el acceso a según qué gente, qué actividades, qué foros, a conocer gente maravillosa y gente increíble que yo tampoco me imaginaba que iba a tener ese acceso. Pero bueno, una cosa que cuento siempre es que yo llego con 21 años, por ser presidente de Nuevas Generaciones, estás en lo que es el comité de dirección del partido, ¿no? Lo que es la cúpula del partido. Y claro, yo tengo 21 años, he sido elegido presidente de Nuevas Generaciones hace unos pocos días y llega el primer comité de dirección. Y claro, yo estoy en una reunión con la presidenta Ayuso, con Almeida, con otros políticos muy importantes que vemos en la tele, pues tomando decisiones sobre cuál va a ser, ¿no?, la acción política de los próximos meses. Y en ese momento estaba diciendo, ¿qué hago aquí? O sea, estoy aquí con gente muy preparada, muy buena, con estos cargos que la veo por la tele, y estoy sentado en esta mesa con ellos tomando este tipo de decisiones, ¿no?, con 21 años. Me acuerdo de ese momento que sí que tuve un poco de síndrome del impostor, que se dice, de bueno, no sé qué hago aquí, yo callado ahí sin hablar, diciendo, bueno, yo aquí no sé lo que tengo que decir. ¿Qué consideras que los políticos mayores no entienden de vuestra generación o de vuestra forma y vuestras ideas que queréis implementar? ¿Qué es lo que no entienden? Las distintas generaciones tenemos situaciones muy distintas y hay una brecha generacional en España muy grande, tanto en un tema económico como también en un tema cultural. Y eso son cosas que hay que ser conscientes. Yo veo que la mayoría de debates ya no se rigen por un eje izquierda-derecha, sino que se rigen por un eje generacional muy mayoritariamente. Tú le preguntas a una persona de 50 o 60 años lo que hay que hacer con la vivienda y le preguntas a una persona de mi edad y la respuesta va a ser muy distinta. Tú preguntas por las pensiones y nosotros queremos plantear reformas valientes que garanticen la sostenibilidad del sistema. Y a lo mejor una persona que ha visto cómo de 50 a 60 años, que está a punto de cobrar la pensión, que ha visto cómo ese sistema ha funcionado durante las últimas décadas, no tienen la misma visión que nosotros, como es normal. O la visión del mundo en general. Al final, yo creo que a lo mejor la gente que tiene los boomers, digamos, al final han crecido en una etapa
en el que ha habido un crecimiento sostenido y ha habido cierta estabilidad, y nosotros hemos vivido mucha más incertidumbre desde que somos pequeños. Yo al final, estalla la crisis de 2008, yo tengo 7 años, poco después viene este posible rescate de Europa y tal, muy pocos años después viene el COVID. O sea, al final hemos vivido mucha incertidumbre que no ha permitido crecer a mi generación en muchos aspectos, y también a una generación por encima mía, y eso hace que nuestra visión del mundo sea muy distinta. Esa inestabilidad, una guerra en la frontera de Europa, una pandemia, todo ese tipo de cosas nos han condicionado mucho, y por tanto los debates ya no son mayoritariamente izquierda-derecha, sino que son muy generacionales, y un poco yo creo que mi misión es que la posición de mi generación se vea reflejada en la política y bueno, sí, en las medidas políticas que se toman. Si tuvieses delante a una persona de 20 años que pasa de la política y no le gustan los toros y crece pensando que todo el mundo es igual, ¿qué le dirías para que se sintiese orgulloso de ser español? Es muy importante que recuperemos la autoestima de España, la autoestima nacional, porque al final España siempre ha vivido como caricaturizada, ¿no? Yo creo que los españoles parece que nos gusta ridiculizarnos entre nosotros, ¿no? Y que como si España fuese un país únicamente de, bueno, de tomar cañas, de tapas, de qué bien se vive, pero realmente vivimos en uno de los países más importantes de la historia, y parece que en los últimos años el último siglo, ha habido movimientos y ha habido un intento por acabar con esa autoestima y hacer de menos a España y a los españoles. Y yo invito a cualquier joven a que mire nuestra historia, a que vea lo que somos capaces, a que vea el talento que tenemos, que hemos estado en situaciones mucho peores también, y España ha salido adelante, y creo que podemos recuperar esa influencia, podemos recuperar un país grande como realmente lo es, pero bueno, hay cosas que están fallando y tenemos que tener esa voluntad y esa autoestima al final. Es una cuestión muy de autoestima. Yo lo digo siempre, bueno, ahora encima es que un amigo mío ha sacado un libro llamado La nación sin autoestima, que justo habla de esto, pero siempre he compartido con él esta reflexión de que si nosotros no nos creemos que somos una gran nación, que somos un gran país, que tenemos gente increíble, o sea, lo estamos viendo por ejemplo ahora con el doctor Barbacid y la lucha contra el cáncer de páncreas. Con unos medios precarios, fíjate el talento que tiene un español como él para conseguir eso. Lo vemos con grandes deportistas pues, como Rafa Nadal, como Fernando Alonso, como Pau Gasol. O sea, hemos visto como españoles que vienen de entornos humildes, que tampoco han tenido la vida resuelta desde que son pequeños, han conseguido grandes cosas a nivel mundial, y eso lo podemos aplicar absolutamente a todo, pero nos lo tenemos que creer. Es verdad. Qué interesante, Ignacio. Hay que creerse. Y bueno, dejando un poco la política y tu profesión al lado, quería hablar un poco de ti, de tu persona, de tu pasado. Me consta que has trabajado en IKEA, que has trabajado en Leroy Merlin, que intentaste crear una empresa, o no sé si la llegaste a crear. Sí, ahora hablamos. Lo omitimos, bueno, simplemente no, hablamos. De patinetes eléctricos, ¿verdad? Esa no me fue bien. Esa no fue, bueno. No, pero otra sí. ¿Qué te llevaste de la empresa privada española que hoy es tu superpoder para adaptarlo a lo público? Bueno, al final es conocer el mundo real, porque hay muchas cosas que ocurren en la política que son características únicamente de la política y que a lo mejor no te hacen estar un poco alejado de otros problemas que ocurren en la vida real. Eso es lo que más me llevo. Luego el tema del emprendimiento. Yo también considero que cuando yo creé una asociación estudiantil, al final también estaba emprendiendo. Aunque no estaba buscando dinero, tenía otros objetivos, también estaba emprendiendo, que en parte también es lo que me ha llevado hasta aquí. El tema del emprendimiento también, porque te hace sacarte las castañas del fuego, aprender muchísimo, y también que si a mí ahora me apetece montar una tienda online, en menos de 24 horas la he montado, ¿no? Sin ayuda de nadie. Si ahora encuentro un producto que me parezca interesante, venderlo por lo que sea, en 24 horas te monto una tienda. Y mientras fundaste Libertad Sin Ira en la Complutense, en ese territorio hostil que estabas comentando. ¿Cuál fue el momento más tenso que viviste allí? Que dijiste, ya si he superado esto, puedo superar cualquier meeting que me venga. Bueno, yo he salido de mi clase escoltado por la Policía Nacional 3 veces. 3 veces he salido de mi clase escoltado por la policía por amenazas o porque había cientos de encapuchados buscándonos, ¿no? Por los alrededores. Y eso ha ocurrido tal cual, o sea, no es
algo, digamos, que te cuentan, o sea, eso ha ocurrido en la Universidad Complutense hace escasos 3 años, o sea, no estamos hablando de algo que ocurría hace mucho tiempo, que hemos superado, ni tampoco estás hablando del País Vasco, de Cataluña, no, estás hablando de Madrid y estás hablando de 2022-23, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que esa es una de las cosas más tensas. Yo nunca he temido por mi integridad física, porque siempre que ha habido algún tipo de amenaza creíble, ha habido policía. O sea que yo nunca he temido por mi integridad física, pero bueno, hubo una vez que hubo un pequeño encontronazo, que fue el día que le hicieron un escrache a la presidenta, Ayuso, en la Universidad Complutense. Muchos de nosotros fuimos a defenderla, porque sabíamos que iban a ir cientos de trogloditas, de animales de estos, incivilizados, a reventar el evento, y varias decenas de nosotros fuimos ahí a defenderla y apoyarla. Y hubo un momento de su salida en el que se rompió el cordón policial y nos quedamos mezclados. Y hubo 1 minuto, 2 minutos que la Policía Nacional perdió el control de la situación. Y ya estábamos mezclados. Y claro, yo ya dije, vale, este es el momento en el que me llevo un guantazo por todo esto. Y de hecho, estaba yo ya así diciendo, vale, a ver por dónde me viene. Y ya veo a un tío bastante grande, así, encima mío, y aparece un policía nacional y le coge el brazo y le aparta. Pero faltó medio segundo. Pero lo viste, ¿no? Pero lo vi aquí, encima mío. No pasó nada, fue una intervención estelar de esa gente a quien le agradezco, no sé quién es, pero se lo agradezco, pero sí, en ese momento que la policía aparentemente no había perdido un poco el control porque estábamos mezclados y ahí podía haber ocurrido cualquier cosa, en ese sentido, ese policía ahí me salvó de un buen guantazo, pero bueno. Y sin embargo eso te da todavía más gasolina, ¿no? Para seguir. Sí, sin duda alguna. No, sin duda alguna. Y sí, al final te reafirma en los motivos por los que estás aquí. Si tienes algún día malo en el que a veces te lo planteas o demás, ese tipo de cosas te recuerdan por qué estás donde estás. Aquí. Porque Ignacio, la política, bueno, yo la considero como una auténtica trituradora. Hoy estás aquí, mañana no sabes dónde estás. ¿Tienes algún plan B? No lo tengo como tal. Como bien te he dicho, el mundo del emprendimiento siempre me ha llamado la atención, tanto el mundo de la política como el mundo del emprendimiento. Yo lo digo siempre, tanto la política como el emprendimiento son genes. O sea, yo creo que, por ejemplo, muchas veces se dice esto a los políticos de tú no durarías ni 2 minutos en el sector privado. Ponte que te lo compro en muchos aspectos y en muchas profesiones, sin duda alguna, pero es que ellos tampoco durarían 2 minutos en la política. Ellos no durarían 2 minutos teniendo los fines de semana pillados sin ver a su familia. Ellos no durarían llegando tarde entre semana también muchos días sin cenar. Ellos no durarían teniendo a toda la prensa investigándote a ti y a toda tu familia, ¿no? Todo ese tipo de cosas no se cuentan, pero están ahí. Y luego el gen emprendedor también, porque al final tienes que tener esa responsabilidad, tienes que tener esa disciplina, tienes que tener también no rutina y no horarios. Y siempre me ha llamado la atención eso, o sea, siempre me ha llamado la atención no trabajar para nadie, no tener a lo mejor un jefe directo y tener esa autonomía para hacer tu proyecto, tu trabajo y salir adelante. Y ese es un poco mi plan B. No lo tengo pensado ni estipulado, pero me puedo imaginar por dónde tiraría. Sí, pero te ves en política entre 40 años, te ves a lo mejor como... Bueno, 40 yo creo que no. 40 son muchos. Ha subido ahora, esta semana ha subido Margallo, una foto suya en el 23F, ahí en el Congreso de los Diputados. Y digo, joder, lleva ahí 50 años el tío. No, yo eso no lo veo. No lo ves, ¿no? Y bajando y aterrizando un poquillo a la calle, Ignacio, ¿qué le dirías ahora a un español o un madrileño que no puede pagar el alquiler en Madrid? Bueno, lo que le diría es que eso se puede cambiar y eso se puede revertir. Yo sé y entiendo que hay un sentimiento de desesperanza generalizado de que nadie va a hacer nada al respecto, pero que eche atrás cómo estaba la situación hace 8 años y cómo está ahora y cómo ahora tenemos mucho menos poder adquisitivo, es mucho más complicado pagarse el alquiler, es ya prácticamente imposible para alguien de clase media comprarse una casa. Y todo este tipo de cosas, y eso es fruto y es consecuencia de malas decisiones que ha tomado España, en parte que han tomado los españoles votando mal, y lo digo así,
y malas decisiones, por tanto, de un gobierno que nos ha empobrecido. O sea, no hay absolutamente nada que funcione mejor ahora de lo que funcionaba hace 8 años y que eso se puede cambiar. Para ello hace falta mucha valentía, para ello hace falta mucha voluntad y bueno, al final depende de los españoles. ¿No? Dicen que los políticos son el reflejo de los ciudadanos, o sea, que decirles que sí, que es responsabilidad de los políticos, pero por el impulso ciudadano. Así que ¿Tendréis también alguna propuesta vosotros que haga que los jóvenes puedan ver que pueden llegar a vivir mejor que sus padres? Hombre, hay muchas propuestas. Por ejemplo, reducciones de impuestos, eso tiene que ser algo brutal, estructural, inmediato y a capón. Luego también planteamos, como jóvenes, una reforma para el sistema de pensiones, para que mejore su sostenibilidad y para que no recaiga tanto sobre el poder adquisitivo de los jóvenes como ocurre hasta ahora. Es decir, existen fórmulas para que los pensionistas ganen incluso más o que ganen lo mismo porque el sistema sea sostenible y que no recaiga tanto sobre los impuestos de los jóvenes, que es lo que, o de los trabajadores, de todos los trabajadores, como ocurre hasta ahora. Para eso hay fórmulas y se tienen que aplicar como ocurre en muchísimos países como Australia. Y nosotros proponemos ese tipo de reformas, que eso es algo muy importante. Muy importante creo que es también el tema de la seguridad. Eso es algo de lo que hablamos mucho los jóvenes, porque al final somos los que estamos en la calle, también especialmente por la noche, y aquí la fórmula está inventada. Si un Estado no puede acabar con la delincuencia es porque no tiene voluntad, o sea que también en ese sentido. Y luego el tema de las casas, o sea, hay que construir millones de casas y hay que poner todas las facilidades del mundo. Eso pasa en parte por la vivienda pública, sin duda alguna, pero también pasa porque se deje construir vivienda privada, pero a mansalva y por cientos de miles al año, y eso es la única forma. Y en ese sentido tengo muchas propuestas. ¿Y qué consejo le darías a un chaval de tu edad que tiene toda la vida por delante y que se encuentra perdido? Que piense en lo que le gusta, y que eso de que le gusta, pues que también sea productivo, ¿no? Que sea productivo y que busque la forma. Yo, por ejemplo, valoro mucho estar donde estoy porque me gusta lo que hago y me levanto por las mañanas contento y yo creo que eso no tiene precio. Y lo pongo en en una balanza, porque yo he estudiado una carrera que no me gusta y me dedico a algo que me gusta. Y como he vivido la parte de levantarme asqueado por tener que ir a un sitio que me creaba un rechazo impresionante y por otro lado ahora estoy trabajando en algo que me encanta, sí que conozco las dos caras de la moneda. O sea que yo antes sí que era bueno, ¿no? Aquí hay que trabajar todo lo posible para ganar dinero, que evidentemente es muy importante, pero ahora valoro mucho lo de hacer algo que te gusta. Así que hay que buscar algo que te guste, pero que también sea productivo y que te dé para vivir. Bueno, Ignacio, cambiamos el tercio. Me olvido del presidente de las nuevas generaciones y me quedo con el chaval de 24 años. Te voy a lanzar una tanda de preguntas, de respuestas rápidas, directas y sin apenas tiempo para contestar. ¿Estás listo? Sí. Lunes 10 de la noche, tu grupo de WhatsApp manda fotos de cañas y tú estás volviendo de un acto. ¿Merece la pena perderse esos momentos? Merece la pena, pero también hay que medir y hay que ser capaz de sacar tiempo para todo. Y a veces es complicado. Sí merece la pena, pero tampoco puedes poner todo en el lado de la política y olvidarte de la familia y olvidarte de los amigos. O sea, sí, pero con matices y bien gestionado. ¿Plaza de las Ventas? ¿Plaza de Toros de las Ventas? ¿O Ayuntamiento de...? Me vas a comparar. Las Ventas, por favor. ¿Ah, sí? Ah, vale, bueno. El otro día le preguntaban a Luis Tebas, ¿usted qué prefiere, ir a un partido del Real Madrid o ver una corrida de toros de Morante a Puebla? Pensando todo el mundo, bueno, pues a ver. Y dijo Morante a Puebla. O sea, bueno, es que es muy taurino Tebas. Yo le vi en Huesca hace un par de años y en las Ventas se le ve mucho. Sí. Súper taurino, sí. Dices que te gusta el rap americano. Si ponemos una base de rap en una tarde, en un resumen de una tarde en las Ventas, ¿pega? Sin duda alguna. Mira, Kanye West llevaba varios años fuera, un poco retirado también como Morante, y ha hecho la vuelta estelar en la plaza de México DF, por todo lo alto, y ha sido impresionante. Y bueno, sí, desde luego que sí, por supuesto. A ver si viene a las Ventas. Un grupo que escuches a escondidas y que nadie creería que tú puedas escuchar. Bueno, es que esto es muy curioso, esto a ver si no me dan palos, pero yo escucho música catalana. ¿Ah,
Ah, sí, Y música incluso en catalán, sí. ¿Y eso? No sé, porque la conocí hace varios años. La rumba catalana, que es muy movida, es muy alegre, la verdad. Se entiende prácticamente todo de la letra. No sé por qué, yo me gusta, tengo una playlist de música catalana que se llama Catalanada. Qué bueno. Y sí. Qué bueno. ¿Qué es lo más progre que puedes hacer en tu día a día? La música catalana. Es muy progre, ¿eh? Cuando salía Rejón ahí como haciendo como que hablaba catalán. Sí. Si tuvieras que irte de cañas con un político de la oposición, ¿con quién te irías? Bueno, esto es curioso porque ya lo hago. ¿Sí? Ya lo hago, sí. Es verdad que a lo mejor no subimos fotos. ¿Pero se puede saber o...? Bueno, sí, con gente de otros partidos. Yo, por ejemplo, María Caso es concejal del PSOE aquí en Madrid. Me llevo bastante bien con ella, la verdad, y también con gente de Vox tengo muy buen trato. Con Carlos Quero ya lo he hecho también, que ahora es joven. Es que sobre todo los jóvenes, como ves, ¿no? Te estoy diciendo jóvenes. Con que no me importaría tomarme una caña, ya está fuera de la política, pero es Juan García Gallardo, que estaba en Castilla y León. Con ese no me lo he tomado, ¿eh? Mira, te voy a decir ese porque con ese no lo he hecho. Pero igual lo ve, a partir de mañana te llama y te... No, se lo mandamos, el corte. Claro. Defíneme a Isabel Díaz Ayuso en una palabra que no sea libertad. Es auténtica, es muy auténtica. O sea, todo lo que ves, todo lo que hace, todo lo que dice, lo piensa de verdad. Y todo lo puedo decir yo, que también trato con ella, digamos, fuera de las cámaras, y que lo que ves en las cámaras y lo que hay detrás es lo mismo. Qué bueno. Si tuvieras que convencer a un joven antitaurino de que fuera una corrida de toros, ¿qué le dirías? Que vaya una vez y lo vea, que pruebe, que vaya una vez, que intente no juzgar. Yo esto lo he hecho con amigos, He dicho, venid un día, si no te gusta, no vuelvas, pero critica con conocimiento de causa. Eso tiene sus riesgos, porque las corridas de toros cuando salen mal son muy aburridas. O sea, eso tiene sus riesgos. Pero no, que vayan y que lo conozcan. Y cuando te toca explicarles, ahora, ¿y esto por qué es? ¿Y esto lo otro? Bueno, yo estuve un año en Estados Unidos y vino a visitarme un amigo americano y le fuimos a las ventas a una novillada nocturna en verano, que era lo que había, ¿no? Sí. En esas fechas. Y llegamos y pregunta, ¿cómo va el tema de los puntos? Ay, sí, pues sí. Digo, ¿cómo de los puntos? Y dice, bueno, sí, que quién gana, ¿no? Como, ¿quién gana? ¿Cuándo ganas? Qué bueno. Ya ponte a explicarle lo de las orejas, lo del rabo, lo de tal. Y bueno, la verdad que me fascinó, sí. ¿En quién te miras en política? ¿Quién es tu ídolo, tu referente? Charlie Kirk. Ahora parece un poco, ¿no? Porque le han matado y todo el mundo le conoce, pero yo a Charlie Kirk le sigo desde hace 6 o 7 años fácilmente, porque nosotros empezamos una asociación universitaria en la Complutense y no teníamos ningún referente. No lo hacía nadie. Nadie hacía ese tipo de activismo juvenil exitoso en España. Sacábate en Cataluña, ya está. Y nosotros necesitábamos referentes y conocimos a Charlie Kirk y también un poco empezamos todo eso para decir, oye, tenemos que imitar un poco este modelo, ¿no? Traer un poco este modelo que es un modelo de éxito al fin y al cabo, y Charlie Kirk te diría que es uno de ellos. ¿Consideras que la política necesita más ideología o más gestión? Necesita gestión basada en ideas y en principios, o sea, no gestión por gestión. A mí simplemente políticos que están para cuadrar un Excel, que digo yo, no sé qué hacen en política. Yo creo que si haces política tienes que hacerlo en base a unas convicciones. Luego, evidentemente, está la gestión detrás, está la realidad, están los números, que evidentemente no se pueden ignorar y están ahí y hay que jugar con ellos, pero todo con unos objetivos en base a unos principios y en base a unas ideas. O sea, hay que buscar la forma de mezclarlas, pero siempre manteniendo las ideas. ¿Cómo ves a España dentro de 10 años? Yo espero que salgamos del pozo, y hay motivos para la esperanza. Ahora parece que todo se va al garete, que al final es el objetivo de Pedro Sánchez, desmoralizar España, desmoralizar a los españoles, pero yo creo que especialmente con los jóvenes que defendemos las ideas de la libertad más que nunca y somos más antisocialistas que nunca en la historia, que tenemos un país con una cultura muy paternalista del Estado, muy socialista, y los jóvenes somos anti todo eso. Creo que ahí está la esperanza y yo espero que hayamos salido del pozo. ¿Qué te da más miedo, Ignacio, fracasar o decepcionar? Esta pregunta es complicada, es complicada. O sea, a mí fracasar
no en el sentido personal, sino en el sentido de los objetivos. Sí que es algo que no me gusta, cuando las cosas no salen y eso lo considero un fracaso. Y luego decepcionar, hombre, decepcionar depende de a quién. A la gente que me apoya de verdad y que me quiere, pues sí. A la gran mayoría de gente me da un poco igual decepcionarles que no. Si mañana no fueras político, ¿qué serías? Yo creo que emprendedor, porque piloto de Fórmula 1 creo que ya no llego, futbolista ¿Te tampoco. gusta la Fórmula 1? Sí. Claro, ya no llego. Bueno. Torero no sería capaz, me fliparía tener esa valentía, pero cuando he estado en capeas ya ver la vaquilla me parece una cosa... ¿No te has puesto delante nunca? Sí, en las capeas sí, pero luego voy a los toros y veo esos bichos y digo, vamos, hay que estar loco. Si dentro de 20 años alguien habla de Ignacio Dancausa, ¿qué te gustaría que recordaran de ti? Pues que tenía un perfil único, un perfil propio y que siempre he dicho lo que he pensado, he hecho lo que he creído que era correcto. Eso creo que es lo más importante, que nunca me he guiado ni por la moda, ni siquiera por lo que el partido dice en cada momento, ni mis compañeros, ni tal, sino que yo siempre he intentado influir y marcar ese perfil propio y yo creo que eso es lo más importante, en mi caso. Pues muchísimas gracias, Ignacio, ha sido un auténtico placer. Gracias a ti. Ojalá que a partir de ahora muchos te sigan la pista. Y eres un ejemplo. Bueno, sí, eres un ejemplo para hacer lo que haces sin miedo. Te lo agradezco. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti.